Los aztecas. Esta civilización alcanzó su apogeo en el siglo XV, con la grandiosa Tenochtitlan como joya de su esplendor. No obstante, en la historia de una de las civilizaciones más fascinantes se encuentra una complejidad lingüística y cultural que ha perdurado a través del tiempo. ¿Quiénes son realmente los aztecas? Hola, les doy la bienvenida a este canal. Me llamo Edgar y hoy emprenderemos un viaje a través del tiempo para explorar la fascinante historia de los aztecas, desde su misterioso origen hasta la fundación de Tenochtitlan y el México que conocemos ahora. En este video veremos quiénes son los aztecas, quiénes son los mexicas, ¿son los aztecas y los mexicas diferentes? ¿Y por qué solo se escucha hablar de los aztecas? Si no lo has hecho, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video, me ayudaría mucho. Muchas gracias. Entonces, empecemos este viaje juntos al pasado. Abróchate el cinturón. No, I don't think I will. Bueno, si no quieres, no. Comencemos. Primero, veamos un poco de historia que muchas personas en México conocen. Los aztecas eran una civilización mesoamericana originaria de un lugar que se llamaba Aztlán, o lugar de las garzas, y se encontraba más o menos en el noroeste de México. Y eventualmente esta civilización floreció y alcanzó su apogeo en el siglo XV en el Valle de México con la majestuosa ciudad de Tenochtitlan. Con un avanzado sistema de agricultura, arquitectura impresionante y una compleja estructura social, los aztecas dejaron una huella imborrable en la historia de México y el mundo. Pero ¿cómo llegaron los aztecas a ser esa gran civilización que conocemos? Esta historia comienza con su migración desde el noroeste de México por largos años, guiados por su dios Huitzilopochtli, también conocido como Meshi. Los aztecas peregrinaron buscando la tierra prometida que les había indicado su dios. ¡Qué coincidencia! ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Bueno, no importa. La leyenda que conocemos en México cuenta que debían establecerse donde encontraran un águila devorando una serpiente, posada en un nopal, como demuestra el noto emblema en el centro de la bandera mexicana. Y en 1325, esta visión se hizo realidad con la fundación de la majestuosa ciudad de Tenochtitlan. Ahora empieza lo interesante. Detrás de la grandeza de los aztecas se encuentran los mexicas, que eran una combinación de tribus nómadas que se asentaron en el Valle de México y lograron su apogeo en el siglo XV. ¿Suena familiar? Es verdad, no lo había pensado. Te lo he dicho. Su influencia se extendió mediante el establecimiento de redes comerciales, adquisición de conocimientos en astronomía y el desarrollo de prácticas religiosas y rituales sofisticados. Los mexicas compartían similitudes culturales con otras tribus o civilizaciones como el idioma náhuatl, pero se destacaron por su astucia en alianzas y tácticas militares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los aztecas y los mexicas? La confusión entre estas dos civilizaciones persiste en la actualidad, pero es importante recordar que los mexicas lideraron la civilización azteca. En realidad, azteca es el término correcto para referirse a las personas que dejaron Aztlán, y mexica es el término para describir a esas mismas personas que fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlan,
junto con otros grupos étnicos como los xochimilcas, los tlaxcaltecas, los tepanecas, entre otros. Aunque aztecas es el término más popular, mexica se prefiere para hablar sobre los indígenas que fundaron México Tenochtitlan y así evitar generalizaciones inexactas. Entonces, llamar aztecas a los mexicas es olvidar el hecho que ellos abandonaron esa identidad cuando al fundar Tenochtitlan, su divinidad Huitzilopochtli o Meshi les proclamó mexicas. En este sentido, el término mexica resalta la identidad de las personas indígenas que, tras la conquista e independencia de México, contribuyeron a dar forma al México que conocemos hoy. Espera. Entonces, ¿por qué llamamos aztecas a los mexicas? Existen algunas teorías sobre esto, pero en especial dos. Durante la colonización, los conquistadores españoles adoptaron el término azteca a pesar de que los mexicas se autodenominaban mexicas, para diferenciar en México entre las personas que eran indígenas y quienes no. La segunda teoría es que el término azteca fue adoptado por especialistas angloparlantes para evitar confusiones entre mexicans y mexicas. Una cosa que tienen en común ambas teorías es que las dos buscan evitar confusiones entre términos que les parecían similares. Posteriormente, el término azteca fue adoptado por historiadores hispanohablantes y, eventualmente, por la población en México en general. Entonces, aztecas y mexicas coexistieron, dejando un legado duradero que ha viajado a través del tiempo. Where? Back to the future. Es verdad. Los mexicas no imaginaban que en el futuro los llamaríamos aztecas. Y aunque azteca es el término más popular, no debemos olvidar la identidad de los mexicas que contribuyeron a formar el México en la actualidad. No olvides tu actividad y lectura gratis en la descripción, darle like al video si te gustó, suscribirte para más contenido y compartir el video para ayudarme a crecer. Muchas gracias y nos vemos.